¿Cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a este evento organizado por la Universidad para Adultos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Esta tarde tenemos el gusto y el honor de contar con la presencia del maestro Gerardo Sánchez, quien nos va a compartir todos sus conocimientos. Iba yo a decir impartir una conferencia, pero en realidad creo que es compartir los conocimientos sobre este tema tan interesante en estos momentos. ¿Eres un emprendedor aunque tú no lo sepas? ¿Cómo descubro mi espíritu emprendedor para transformar mi entorno? Esta tarde el objetivo es analizar cómo va cambiando cada una de las generaciones. Ahora, digo, ya el maestro abundará mucho más en el tema, pero es cómo tenemos la generación Z, la generación Y, la baby boomer, los millennials, todos ya conviviendo. De alguna manera, cada una de las generaciones tiene características diferentes, pero es cómo tenemos que cambiar todos de actitud, esta visión de futuro, las prioridades, los intereses, considerando esta época actual, y cómo se requiere el autoconocimiento para descubrir este potencial de ser creativo e innovador. También durante la conferencia o este espacio de encuentro reflexionaremos brevemente sobre cómo podemos detonar estas habilidades para convertirnos en agentes de transformación positiva para el entorno. Antes de dejarle la palabra al maestro, quisiera yo presentarlo formalmente. Él es conferencista, facilitador e instructor en temas de emprendimiento, innovación y creatividad, modelos de negocio y desarrollo humano. Es catalizador de cambios organizacionales, facilitador de proyectos colaborativos de alta productividad para el desarrollo de innovación, de planeación y alineación estratégica, tanto institucional como empresarialmente. Asimismo, ha participado en proyectos gubernamentales y aplicando los paquetes de metodologías colaborativas basado en plataformas digitales. Está certificado internacionalmente por la National Business Incubation Association y por la Association of Small Business Development Center, a través de la Asociación Mexicana de Centros para el Desarrollo de la Pequeña Empresa. Es licenciado en informática por el Instituto Tecnológico de Puebla, maestro en administración de pequeñas y medianas empresas por la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla y es especialista en administración por calidad total, mejora continua y 5S por el Centro de Calidad del TEC de Monterrey y el Instituto de Cultura, Calidad y Métodos del Grupo ADO, que cuenta con una experiencia en el sector privado como emprendedor empresarial en diversos giros y desempeñó puestos ejecutivos en el área de informática, telecomunicaciones, recursos humanos y coach de calidad total. Maestro, no me queda más que agradecerle esta tarde el que nos acompañe y la palabra es toda suya. A todos nuestros invitados, comentarles que por el chat estaremos recibiendo sus preguntas. Daremos el tiempo para que el maestro Gerardo nos presente los elementos o la información que tiene esta tarde para nosotros y al final estaremos interactuando con él con la serie de preguntas que vayan llegando por el chat. Muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Maestro, es toda suya la palabra. Muchas gracias, maestra Elsa, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Les agradezco que me regalen esta hora y media que comenzamos para hacer una reflexión conjunta, más que una conferencia formal. Vamos a darle un enfoque de charla y de reflexión compartida, y para ello vamos a tener dos momentos de interacción. Estos momentos de interacción van a ser a través de la plataforma Menti. Entonces vamos a darles la instrucción en un momento y vamos a compartir la pantalla para iniciar la presentación. Son 12:05 y vamos a iniciar precisamente pensando por qué este tema y por qué no mencionamos el tema de la edad cuando se hizo la invitación para apoyarnos en la respuesta a un cuestionario en el que gentilmente nos apoyaron. Bueno, pues
porque vamos a hablar de un concepto que poco se conoce, pero que ya está posicionándose cada vez de manera más global, y vamos a reflexionar cómo estos cambios generacionales nos van a servir como un elemento para tratar de distinguir la etapa en la que estamos, quiénes somos, con qué recursos contamos, y ver cómo podemos utilizar a nuestro favor estos recursos para generar en nuestro entorno de impacto inmediato, que puede ser el familiar, el social, el laboral, resultados que nos permitan sentir que ha tenido, digamos, valga la redundancia, sentido haber pasado por este mundo, dejar un legado. Entonces, para ello vamos a platicar precisamente de esto, de las generaciones que nos comentó la maestra Elsa. Vamos a analizar un poquitito cómo ha ido evolucionando la población. En términos generales, esto es global, pero vamos a centrarnos en México. Vamos a hablar un poquito de cómo desde nuestra experiencia y desde nuestras actividades cotidianas podemos distinguir ventajas que tenemos nosotros de acuerdo a la edad en la que nos encontramos. Vamos a hablar un poquito de una propuesta del perfil emprendedor que quizá no es la que está en el imaginario colocada tan redundantemente respecto a que emprendedor es igual a crear una empresa. Es parte de, pero no es un concepto más amplio que queremos poner a su consideración y que lo analicemos de manera conjunta. Vamos a hablar de cómo es que entonces, si no se trata de lo que hago, sino de lo que soy, puedo vertir esta cualidad, esta característica en las actividades que están cercanas a mí. Y vamos a hablar un poquito de, bueno, esto que dijimos, el propósito de nuestra vida para tener una segunda actividad con Menti, que le llamamos Mi Legado. Así es que vamos a iniciar platicando un poquito acerca de el perfil de quienes nos apoyaron, respondiendo el cuestionario que se hizo llegar, que se invitó para que nos ayudaran a distinguir, a comprender cómo para ustedes es un programa de formación profesional ideal. Ese cuestionario detonó el acceso a esta charla. Es decir, nos acercamos a ustedes para que nos dijeran cómo debería ser un programa profesional orientado a personas mayores de 25 años que les permitan concluir de manera exitosa y además útil, práctica, y que sean conocimientos aplicables y que nosotros podamos tomar en consideración en el diseño de este programa, pues estas características, esta retroalimentación que ustedes nos hicieron llegar a partir del cuestionario. Y hasta el momento de la noche de ayer o de la madrugada de hoy, esto era la distribución de quienes nos hicieron favor de responder este cuestionario. Eran 4 personas entre esta franja de edad, que son 25 a 35 años, 8 entre 36 y 45, 8 entre 46 y 55, y después otros 3 de 56 a 65 y 2 de 66 o más. Si nos damos cuenta, estamos hablando de que quienes respondieron nacieron a partir del 85 en el primer grupo, del 75, 65, 55 y 45. ¿Por qué menciono los datos? Porque los vamos a utilizar en una o 2 láminas más adelante. Vean ustedes cómo quienes se interesaron y quienes nos apoyaron está concentrado en esta franja de entre 36 y 55 años. Y en cuanto al perfil, al género, tenemos 2/3 partes, que son mujeres las que manifestaron esta participación, esta retroalimentación. Y vamos a comenzar precisamente hablando de que estas edades que hemos mencionado, pues están distribuidas en estas generaciones. De hecho, solamente menciono la última, pero no hubo ningún cuestionario respecto a esto porque no estaba dirigido a ellos. Pero estos grupos o etapas o generaciones que se han ido clasificando y que tienen ciertas diferencias en cuanto a qué periodos abarcan, a partir de qué año. Entonces son, digamos, ilustrativas, pero no son determinantes. Entonces vamos a hablar un poquito de que estas generaciones tuvieron unos antecedentes de los que poco se habla porque inclusive ya hay pocos sobrevivientes, pero se mencionó que
Una de las primeras generaciones analizadas fue la del inicio del siglo pasado. Después siguió la generación del auge, la bonanza en Estados Unidos principalmente, pero después comenzó precisamente la generación que le llamamos silentes. Las personas, vamos a ver sus características más adelante, que nacieron entre el 26 y el 45, les tocó la Gran Depresión del 29. Los baby boomers, que nacieron a partir del fin de la guerra, nace después o se identifica la generación X, y sí quiero mencionarles que aparentemente no hay un continuo entre la generación X con respecto a la generación siguiente, que es la Y, porque también hay quienes argumentan de manera sólida que existe un vínculo, una generación pequeña que enlaza los dos elementos y que les tocó lo mejor de los dos mundos. Es decir, conocieron las tradiciones, jugar en la calle, la música en los formatos antiguos, pero que también les tocó la tecnología y que de alguna forma comparten características hacia arriba y hacia abajo en esta lista. Después están los millennials, la generación Z, y después concluimos con que estamos hablando de una generación llamada alfa, que es la que está en este momento en ciernes desarrollándose. Y esto es interesante porque si podemos centrarnos en las características que están en azul, que son a partir de la tercera hacia abajo, podemos ver características muy interesantes. En esta generación era una generación de absolutos, donde había un solo partido en el poder, una sola religión, una sola forma de matrimonio, una sola forma de familia, es decir, un solo matrimonio, un solo trabajo toda la vida, un tipo de familia, donde estaba dirigida o estaba identificada con lo institucional. El matrimonio era sí o sí, el trabajo era un compromiso, inclusive hasta en el tema de la palabra, se hacían negocios solamente estrechándose las manos. Después nos dimos cuenta que aquí en esta generación predominaba la estabilidad por sobre la adaptabilidad, entonces eran pocos los cambios, y repetimos, pocos los cambios en el matrimonio, pocos los cambios en el trabajo, inclusive era tan institucional, me regreso un poquito, porque pues no se cuestionaba, por ejemplo, a la autoridad. Al policía se respetaba, al presidente se respetaba, al sacerdote se respetaba, al docente o al maestro, inclusive a los padres. Era una cuestión tan fuerte, tan profunda, que cuando llegaba el papá de trabajar, la mamá callaba a los niños, decía, no hagan ruido porque su papá llega cansado. Al papá se le hablaba de usted y ustedes saben, ¿no? Qué esperanzas que cuando nos regañaban siquiera volteáramos los ojos, ¿no? Porque íbamos por los dientes hasta allá. Uno se quedaba con la vista en el piso, sin decir palabra, y era muy obediente. Entonces, aquí había cierto autoritarismo, había una identificación, había muy pocas tribus o comunidades, y curiosamente esto era como de escuchar, porque el medio de comunicación predominante en ese tiempo pues era la radio. Entonces, en torno a la radio se sentaban las familias en la sala, los niños pues se sentaban en el piso con las piernas cruzadas y todos los demás escuchando. Era de escucha esta generación. Después del fin de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial, empezamos a ver ya algunos señales o manifestaciones de desobediencia, entre comillas, ¿no? Se da el movimiento de liberación femenina, se dan los hippies que estaban en contra de la guerra, se rebelaban. Ya había cierta ruptura con las instituciones, empezábamos a tener ciertos cambios en el tema. Por cierto, en la anterior es donde se identifica el concepto de godines, es decir, cuando había que cuidar tanto el trabajo, que era esa digamos, patrón, vamos a llamarla así, de que el jefe llama a la persona y decía, Martínez, a mi oficina, y el oficinista, sí señor, voy, y era muy, muy, muy obediente. El tema de los godines, pues, nació a partir de una película que era de Gutierritos y se cambió el apellido.
Pero bueno, aquí ya había gente que pues se rebelaba y llegó a renunciar a su trabajo 1 o hasta 2 veces en su vida, se dieron los primeros divorcios, era un escándalo social, pero empezaba a haber cierta apertura tanto por el avance de la ciencia como por el tema de los medios. Curiosamente los baby boomers también tuvieron como elemento de comunicación principal la televisión, eran más visuales, eran más de abrir los ojos, de darse cuenta, y entonces empezaron a tener más enfoque de actividad hacia su vida integral y no solamente vivir para las responsabilidades y para el trabajo. Después surge la generación X, en la que muchos de nosotros estamos, y que es una generación donde francamente se da la ruptura. Si había fisuras en el dique que contenía todas esas verdades absolutas a instituciones, francamente aquí en estas fue cuando se resquebrajó, inclusive en lo político se abrieron a otros partidos, hubo rupturas, ya empezamos a ver más cuestionamiento, inclusive la tolerancia empezó a reducir, el espíritu de sacrificio pues ya prácticamente pasa un poquito más a la comodidad, y empezamos a ver que la gente ya tiene 4 o 5 trabajos a lo largo de su vida en esta generación, la mitad, o por decir una cifra, ¿no? En torno a la mitad de los matrimonios terminan en divorcio, ya no hay tanta permanencia en las instituciones o en los conceptos o en las convicciones, y tenemos ciertas migraciones, ¿no? Empezamos a tener ciertas discrecionalidad en tema de los valores, y esta generación pues coincide con el tema de la computación en franco y un poquito del nacimiento del Internet. Después tenemos ya completamente incorporados al mercado laboral a los millennials, que se dice que son egocentristas, es decir, son más hedonistas y buscan más bien el bienestar y la comodidad y el confort, no toleran la frustración, no toleran la espera, buscan resultados, digamos, más inmediatos, y se desesperan si no se ve el fruto de su esfuerzo en un corto plazo. Prácticamente ellos han tenido un trabajo cada 2 años o ahora menos. Tenemos muchísimas actividades, se dice que son multitareas, y que por eso de repente cuesta trabajo que en el paradigma de la enseñanza tengamos gente atenta solamente a nuestra exposición, si estamos hablando de temas del aula, porque están al mismo tiempo que escuchan, a veces viendo videos, chateando, o cuando están en su casa, es difícil que estén en una sola actividad. Y de hecho son tan estimulados y sobreestimulados mucho más que los X, que prácticamente ya leen fracciones, ya no leen libros completos, ya no leen textos completos, solamente son selectivos y van brincando por hipervínculos, y esto es lo que da pie a que tengan éxito plataformas como TikTok. Son segundos los que miran ellos y no pueden permanecer. Y aquí es el reto grande para esta generación, porque los resultados no son cuestión de velocidad, sino de esfuerzos sostenidos. Es un maratón, entonces necesitamos fortalecer en esta generación, pues es tolerancia a la frustración, ese umbral del sufrimiento, porque si vemos hacia atrás, nosotros teníamos que esperar mucho para, por ejemplo, conocer el significado de un concepto. Tenemos que ir a la biblioteca o verlo en el diccionario. Y ahora cuando tú hablas de algo, ellos lo están consultando en este momento. Antes, si queríamos una pizza, yo recuerdo en Puebla, teníamos que ir a la pizzería y solamente estaba Gino's Jazz Pizza, estaba Victorious y estaba Julius Pizza. Y te esperabas 1 hora, 1 hora y media. Ahora pueden tener alimentos, de inmediato pueden vivir 1 año sin salir de casa mientras tengan dinero, y todo puede llegar a ellos, ¿no? Entonces todo es muy inmediato, y por lo tanto también hay características que vamos a ver un poquito más adelante de pues áreas de oportunidad, de mejora o talones de Aquiles que pues a nosotros que estamos ocupándonos en esta generación mayor a 25 puede ser una oportunidad y una ventaja. Entonces vemos que del lado de los silentes y de los anteriores había ciertas características muy, muy claras, pero que fueron migrando, que fueron transitando a partir de la generación de baby boomers y de la generación X
a temas de equilibrio, a cambios más frecuentes y que nos llevan a la posmodernidad en temas donde pues hay breves identificaciones. ¿Se acuerdan de los emos? O sea, fue un movimiento profundo, pero fue efímero. Y hay muchísimos elementos sociales, culturales, económicos, donde la gente transita, ahora se ha pulverizado, y antes, por ejemplo, cuando en los 70s se compraba ropa, pues decía, pues yo voy a hacer ropa para jóvenes. Y hoy no puedes decir ropa para jóvenes, porque ¿cuáles jóvenes? A los darketos, los punketos, los reggaetoneros, los hipsters, los geeks, o sea, ya no existe esa absoluta concepto de absolutismo, sino que ahora son micro tribus, micro comunidades, y que además pues, son muy efímeras, ¿no? Entonces, estas son las principales diferencias que podríamos mencionar así a bote pronto, porque esta es una charla, es tema para una charla larguísima, pero en realidad solamente lo estamos utilizando para llegar al punto en el que hoy estamos centrándonos en y esto que tiene que ver con nosotros, ¿no? Entonces, ya este tema de verdades universales absolutas, pues prácticamente ya no existe. Existen elementos que ustedes conocen, ¿no? Donde se han diversificado hasta el tema de los géneros. Si nos vamos hacia atrás, pues recuerden ustedes que pues no había mucho conocimiento de preferencias distintas a las del sexo biológico, donde había, pues la verdad, gente que pues nunca salió del closet, matrimonios donde inclusive pues duraron toda la vida porque la mujer toleraba, o porque cuando se cansaba iba a la casa, la mamá le decía, regrésate con tu marido porque es tu cruz y la tienes que llevar dignamente. Entonces, pues ahora ya prácticamente ya ni siquiera hay matrimonios. Bueno, ya estoy siendo radical, pero me refiero a que la tendencia es que pues prácticamente ya no se considere como lo natural en el desarrollo de tu vida. Y por un lado son estas generaciones, pero por otro lado también es interesante analizar cómo, por ejemplo, en el año 2000 existían una mediana del bono poblacional alrededor de los 20 años, 22 años, que es esta línea que aparece de color verde, donde está el cursor, y veamos que sí tenía forma de una pirámide. Pero conforme pasan las décadas, pasó la primera década, este bono poblacional se desplazó en torno a los 26 años, es decir, la mayor cantidad de mexicanos estaba entre los 25, 29 años, 20 y 29 años. Ya no era como en los 70, que estaba prácticamente en la base de la pirámide en los niños recién nacidos. Y hoy, después del resultado de INEGI, vemos que la mediana ahora se sitúa en torno a los 29 años. ¿Esto qué significa? Pues lo sabemos todo, que la población está envejeciendo y que cada vez como se casan menos, se comprometen menos, hay menos hijos, pues tenemos una tendencia a que precisamente la pirámide se invierta. Pero no es solamente dónde está el bono poblacional, sino también está en el tema de la esperanza de vida. Y aquí yo quiero invitarles, voy a dejar de compartir, y quiero invitarles a que escuchemos este video, que es una reflexión bien interesante y que me gustaría mucho que lo escucháramos. Ya lo conocemos, pero hay que vaciar la taza. A lo mejor algunos de nosotros lo hemos visto, pero vaciamos la taza y les invito a que lo escuchemos como si fuera la primera vez, como si no hubiéramos tenido contacto con él previamente, porque va a mencionar cosas que después los vamos a plasmar en una gráfica posterior. Entonces les invito a que lo escuchemos. Déjame decirte que somos la generación, los baby boomers, que más años de vida hemos ganado en toda la existencia del mundo. Cuando yo nací en los 50, producto de la posguerra, el promedio anual estaba en 57, 58 años. ¿Por qué crees que en nuestra edad los que llegaban a 40 ya se veían viejos? Ya la gente ya los veía que no se conseguían chambas para las gentes de 40. Ahorita la esperanza de vida ya llegó a 78. Hemos ganado 20 años en México de esperanza de vida. La pregunta es, ¿qué hemos hecho con esos 20 años los que estamos como baby boomers? ¿Los estás aprovechando o los estás dilapidando?
porque cuando tú mencionas la palabra retiro o jubilación en la cabeza, automáticamente el cerebro lo que hace es que pum, cambia el switch y dice, ahora estoy como en modo avión, ahora ya estoy en modo dejado. De aquí a que me tenga que ir, automáticamente nos derrotamos nada más con hablar de la palabra retiro y jubilación. Es negativo al cerebro, es una palabra negativa. La tienes que erradicar. Imagínate, si mi padre murió de 96 años, imagínate la edad lo que me falta a mí. O sea, yo tengo 65. Oye, si yo llegara a 90, me quedan 25 años de vida en donde digo, ¿en qué los voy a ocupar? No puede ser que me ponga en modo avión, porque entonces, híjole, me muero en 2, 3 años, ¿sí me explico? Y yo sé que los negocios, si lo quieren ver así de esta forma, es la mejor terapia que existe para estar focalizado en algo que te tiene tu actividad cognitiva, generando muchas sinapsis y dendritas y multiplicación de neuronas en tu cerebro. Eso es vida, que está comprobado científicamente, que todas las políticas a favor de el incentivar los negocios, el que se queden en los negocios las personas de 50 y más años o más de 60 y 65, con esa capacidad que tienen, que se queden haciendo negocios, es directamente proporcional al bienestar, prosperidad y avance de las sociedades modernas. Fíjate qué curioso. Oye, si esa es una realidad, nadie duda que el mundo no está bien, no está ordenado y hay mucho que hacer por el mundo. Oye, ¿sabes qué? No es altruismo el ayudarle e impulsar a la gente de más de 50 o de 60. Es importante que estés en la jugada. No te me vayas, o sea, quédate y aporta. Haz tu papel, no hemos terminado. Eso es exactamente lo que está sucediendo en el mundo. Cuando sacan a sus jugadores de mucha cepa, de mucha tradición, de mucha experiencia, porque ya los mandan a la regadera. Cuando realmente son los que toman decisiones, tienen un equilibrio en su motivación, tienen mucha resiliencia, tienen muchos valores, han aprendido muchísimo lo que es la familia y la comunicación, lo que es la visión de corto a largo plazo. Sácalos del juego. ¿Sí me explico? De que no es que seamos mejores que otras generaciones, simplemente tenemos nuestros propios valores, nuestra valía, y vale la pena reflexionar que esa valía sigue siendo necesaria en este mundo convulso. La edad te va dando calidad motivacional. ¿Qué significa eso? Significa que ya pasaron los tiempos en donde por ayudar a la familia y empujarla nos partimos la cabeza y la cara trabajando por el dinero para sustentar a nuestras familias. Nosotros ya formamos familias, ya ordenamos a los hijos, ya los alineamos. Ahora el tiempo es nuestro, estamos dedicados a nosotros. Lógicamente seguimos buscando nuestra autosuficiencia, independencia económica y patrimonio, muy válidos, pero también tenemos realización personal y profesional pendiente. También tenemos sueños que perseguir y ahora tenemos tiempo. Y también tenemos el deseo de postergar a las siguientes generaciones un legado de principios, de obras bien hechas para que el mundo replique. Y por lo tanto queremos dejar huella y trascender. Eso se llama calidad motivacional. No solamente vamos por el poder económico, vamos por nuestra motivación interna, vamos por el deseo de trascender y dejar un mejor mundo antes de irnos. Pues vamos a analizar un poquito de lo que nos dijo con datos que nos da el INEGI. El INEGI nos comparte un poquito la trayectoria de esta evolución de la esperanza de vida a partir de 1930 en esta gráfica, y vemos que efectivamente hemos tenido un aumento que ha ido creciendo, pero aunque se redujo la tendencia, sigue en aumento, ¿verdad? Nos dice esta lámina que el promedio de vida era de 34 años en 1930, que en el 70 prácticamente se duplicó o casi se duplicó. En el 2000 todavía tuvo un avance, y el año antepasado, se identificó que el promedio en general es de 75 años, obviamente más en mujeres que en hombres, y esto lo vamos a llevar ahora a esta gráfica que me gustó muchísimo porque es muy reveladora. Quiero decir que no está hecha de manera exacta, científica, sino es más bien ilustrativa, tratando de mantener la proporción de los datos que hemos escuchado en la charla de este empresario, que es excelente. Al final salieron sus redes sociales y sería interesante que lo rastreáramos para escuchar y seguir al pendiente de este paradigma que él nos ha compartido. Pero por otro lado también, viendo lo que INEGI nos dice, hice
esta representación. En inicios del siglo pasado, del siglo XX, pues teníamos como que dos etapas bien identificadas, pero que en realidad eran tres momentos que no se podían distinguir entre la adultez y la vejez. De repente un día nos dimos cuenta que ya no teníamos ni las fuerzas, ni las posibilidades, ni las oportunidades, y ya no teníamos muchos años por vivir cuando nos habíamos entregado al trabajo para sacar adelante a la familia. Después surge en el 30, bueno, no en el 30, ahí se menciona, en el 30 en algunas fuentes se menciona que en torno a la mitad del siglo, pero a mí me parece que está entre el 25 y el 50 del siglo XX, donde prácticamente se había alargado tanto la esperanza de vida que de repente ya no era tan fácil identificar dónde terminaba la niñez y dónde comenzaba la etapa adulta. En la gráfica previa lo que veíamos es que había un momento que los jóvenes dejaban de usar pantalón corto los niños dejaban de usar pantalón corto para convertirse en hombres, usar el pantalón largo y comenzar a trabajar y a vivir la vida adulta. Y las mujeres empezaba su desarrollo biológico y pues prácticamente ya estaban aptas para el matrimonio a los 14, 15 años. Conforme se va alargando la esperanza de vida, vemos que ya cuesta mucho más trabajo distinguir dónde termina la niñez y dónde comienza la adultez, y surge esta etapa nueva que le llamamos adolescencia, que es la que se desgarra esta unión entre niño y adulto y comenzamos a ver una etapa de transición, de un cambios hormonales y elementos que pues bueno, todos ustedes conocen muy bien. Habló el empresario de que en torno a los 50, pues su esperanza de vida era de 58 años. Si se dan cuenta, comenzamos a ver el alargamiento de estas franjas o de estas etapas de vida. Vamos a revisar que en el 75 comienza a separarse también la etapa de adultez de la etapa, puse vejez específicamente por el inicio del siglo, pero ya comenzamos a llamarle la tercera edad. Algo está sucediendo en ese momento y ahora hemos visto que precisamente ha dado cabida esta separación, este desgarra entre la etapa de adulto y la tercera edad, para que aparezca una etapa bien interesante y bien bonita que se hace referencia a ella como la madurecencia. Interesante el hecho de cómo situamos en este análisis una tendencia que es una opinión personal y que sería interesante que en su momento, si alguien tuviese alguna reflexión distinta o alguna duda, la manifestáramos. Era muy notorio ver que la niñez de hace muchos años, de hace un siglo, era tan pura y era tan inocente que realmente había quienes a los 15 años quizá creían en los Reyes Magos, ¿no? Sin embargo, se está acabando la etapa de la inocencia, de la pureza, porque estamos tan expuestos a tantas cosas y a tantos estímulos a veces indeseables que empezamos a notar cambios mucho antes de los que se veían décadas atrás. Y otra cosa que a mí me parece que está sucediendo también es el tema de que la adolescencia está creciendo hacia arriba. De hecho, ya tenemos personas que se comportan como adolescentes a pesar de que tienen más de 20 años, inclusive hasta 30, que ya no se van de la casa, que están, digamos, incrustados en el hogar todavía. Me llamó mucho la atención esto. De repente, bueno, podemos analizarlo y darnos cuenta de que es observable. En estas etapas más o menos aparecieron estas generaciones. Vamos viendo cómo surgen, y pues bueno, la última no la hemos analizado, simplemente fue referencial, pero ¿qué nos dice esto? ¿En dónde estamos nosotros? ¿Se acuerdan de la gráfica de quienes contestaron el cuestionario? ¿Dónde está la mayor cantidad de personas? Bueno, pues una buena cantidad de las personas que nos respondieron estaban aquí, ¿se acuerdan? Precisamente en un momento en el que si buscamos en internet o
investigamos un poquito acerca de este concepto de madurescencia, que también tiene que ver con cambios hormonales, pero tiene muchísimas más cosas que solamente el tema de la menopausia y de la andropausia. Tiene que ver con que gracias al alargamiento de la esperanza de vida y de la calidad de vida, podemos hacer lo que nos compartía el empresario en el video. Tenemos muchas cosas por hacer y que sería interesantísimo que no las perdiéramos de vista. ¿Qué vamos a hacer con esos 20 años o 25 años que hemos estado ganando en la vida? Cuando ya en gran parte de nosotros salieron los hijos, tenemos cierta posibilidad o recursos que pudieran ser de conocimiento, de experiencia, a veces hasta económicos, que nos pueden permitir retomar proyectos. Y aquí les quiero mostrar esta gráfica en la que se nota que la actividad de emprendimiento empresarial es muy intensiva en las personas no tan jóvenes. De hecho, si ven la franja de 40 a 49 es la que tiene mucho más actividad y que tiene mucho más impacto en los emprendimientos. Y es cierto que se estimula mucho a los jóvenes para comenzar a emprender de manera empresarial o económica, pero también es cierto que no existen características necesarias en el perfil para llevar a buen puerto los proyectos. ¿Por qué? Porque hablábamos un poquito de esa frustración por la falta de resultados inmediatos, por inexperiencia, por falta de apoyos, por muchas características, pero esta gráfica es muy reveladora porque pues, nos dice que no es solamente un pronóstico o un buen deseo, sino que son el resultado del análisis donde se comprueba que esta es la etapa más interesante o la etapa que puede consolidar mejor muchos de los proyectos, entre 30 y 50 años. Vamos a ver que la mayor parte de los emprendimientos es de mujeres, según esto, casi 2/3 partes. En cuanto a la edad, pues bueno, lo hemos mencionado en la gráfica anterior, y que mucho influye el tema de la licenciatura. Es aquí donde podemos ir enlazando y juntando puntos, haciendo conexiones para ver por qué entonces estamos nosotros explorando esta posibilidad de ofrecer a mayores de 25 años alternativas para fortalecer su perfil y que podamos consolidar y ser contributores del desarrollo de las personas que tienen mucho potencial, que tienen muchas cosas buenas, muchas características y posibilidades. El 42% en esta gráfica nos dice que sus principales obstáculos, o mejor dicho, motivaciones, están en torno a que queremos crecer profesionalmente. Y de ahí vamos viendo que el siguiente es el interés de solucionar problemas de nuestro entorno, problemas de nuestra, no problemas, más bien situaciones para mejorar, es donde entra la creatividad, la innovación, es decir, tenemos ya más conciencia del espacio donde nos desarrollamos, de la comunidad, y que nos gustaría participar resolviendo estas situaciones. Y es aquí donde yo quisiera pedirles que compartiéramos la opinión respecto a nosotros, qué características vemos que tenemos que nos pueden servir como un activo, como una ventaja competitiva, como un diferenciador para poder llevar a cabo esos proyectos que quisiéramos hacerlos, que están pendientes y que en conjunto nos dieran un análisis, una tendencia de quienes estamos aquí participando. Para ello, van a compartir en el chat una liga que los lleva directamente a Menti si deciden participar en el mismo dispositivo en el que están escuchándome, o que puedan llevar a lo mejor a un celular o a otro dispositivo, pues bueno, lo hacen con esta dirección y este código. En el chat está la liga, si ustedes le pican, pues los va a llevar a otra pantalla. Voy a dejar de compartir para irme a otra página. Que va a estar recibiendo sus aportaciones.
Perdón. Ustedes van a ver una lista de conceptos una vez que ingresen, pero yo lo que les voy a mostrar en realidad es la ventana donde van a llegar sus respuestas. Y aquí vemos, gracias, ya alguien nos compartió 3 elementos que a su juicio es una ventaja respecto a los jóvenes. Ya una segunda persona nos da su opinión y si se dan cuenta, en la medida en que hay convergencias o coincidencias sobre los puntos de vista, vamos formando una nube de conceptos que muestran las más significativas para esta generación. Nos dicen que los elementos que tenemos como recursos son principalmente el conocimiento, la experiencia y la madurez, quizá entendiéndola como esa capacidad de resistir la frustración, de tomar decisiones, ¿qué otra cosa? Relaciones sociales. Si se dan cuenta, a lo mejor la diferencia de una letra o de una palabra hace que no se junten los conceptos, pero está conocimientos y conocimiento. Está experiencia y la experiencia. Estos elementos son interesantes, las relaciones sociales, la visión, la estructura, hablando de planeación, de organización, ¿verdad? ¿Hay algún otro que consideren que nos puede, respecto a características, quizá no profesionales, sino propias de valores, por ejemplo? No sé si consideran que hay valores que también están más arraigados y que son muy apreciados. La ética, ¿qué otra cosa pusieron? Estructura, experiencia, visión. Bueno, tenemos 5 participaciones. Generalmente, cuando son 20 o 25 personas, empezamos a notar el despegue o confirmar los elementos de mayor importancia, pero también surgen otros elementos que quizá no nos habían pasado por la mente, pero que a alguien se le ocurrió y que estemos de acuerdo. Quizá alguien menciona el espíritu de servicio y digan, es cierto. Por ejemplo, la disciplina, aunque no haya sido muy mencionado, pero que cuando ustedes lo ven, porque aparte tenemos esa restricción de que fueran solamente 4 posibilidades de respuesta, también eso nos limita mucho. Cuando es un grupo muy grande, generalmente tenemos que restringir. Como no sabemos cuántas personas iban a interactuar, pues lo reducimos a 4. Pero bueno, esta es la percepción de ustedes respecto a estas ventajas. Quiero pedirles que pongan su atención o que no pierdan de vista el tema de la visión, el tema de las relaciones sociales, el tema del conocimiento, el tema de la estructura. ¿De acuerdo? Les agradezco mucho su participación y regresamos a la presentación. Sí me siguen escuchando, ¿verdad? Sí, sin problema, maestro. Gracias. Sí, Bueno, sí. muchas gracias. Este fue el resultado. Y ahora quiero compartirles, viendo la hora, cómo vamos de tiempo. Bien, maestro. Quiero compartirles cuál es la visión o la reflexión que hemos estado acariciando, que hemos estado contemplando respecto al concepto de emprender. Y emprender podemos considerarlo como una competencia, es decir, un conjunto de, mejor dicho, es el desempeño de una persona, a veces hasta inconsciente, que está fundamentado en lo que sabe, en lo que es capaz de hacer, en lo que quiere hacer y que además lo lleva a la práctica en el tema de la competencia emprendedora en estos 3 elementos que vamos a
a revisar que están subrayados, ¿no? Visualizar. No se ha cambiado. Ok. Visualizar, actuar y lograr resultados concretos. Pero debe haber un entorno ético, un entorno de valores o de principios que rijan lo que visualicemos, cómo nos comportemos y qué hagamos para lograr los resultados que nos hemos propuesto. Porque alguna vez escuché que decían, pues es que hasta vender droga es un emprendimiento. Lamentablemente no está dentro de un marco de principios universales que garanticen que no se va a afectar a uno o a terceros. Entonces, esta competencia decía visualizar. ¿Se acuerdan que dentro de las características que mencionamos como ventajas de nuestra generación es precisamente el saber, el tener esta visión de futuro? Es decir, hacia dónde queremos llegar, cómo nos imaginamos que debería ser nuestra vida, el tema de la pasión, es decir, este conjunto de conocimientos, habilidades y experiencias o habilidades y actitudes o valores, generalmente tienen que ver en torno a que nosotros seamos capaces de disfrutar lo que hacemos, de estar convencidos de que queremos dedicarnos a esto en lo que resta de nuestra vida, porque ya no tenemos tanto tiempo como en las etapas anteriores para pues desperdiciarlo, ¿no? Esos dos elementos nos deben llevar a actuar y esta actuación pues prácticamente tiene que ver con que nos movamos a la acción, es decir, ya no deberíamos ser tan reactivos sino proactivos, que nosotros seamos, digamos, elementos que muevan a la acción a nuestra comunidad y aún así a veces tenemos que tomar en solitario decisiones para movernos, cosas tan simples que se deberían reflejar en nuestra vida cotidiana, como por ejemplo que levantemos una basura tirada en el piso, cuando 20 o 30 pasaron y nunca la levantaron y el bote estaba a 2 metros. Cuando vemos que alguien tiene un problema y solamente lo miramos, o cuando decidimos detener el auto para ayudar a empujar a otro que está sufriendo y que está interrumpiendo el tráfico. Cuando no esperamos a que otros resuelvan los problemas y que nosotros tomamos acción, eso tiene que ver, además de que la creatividad tiene que ver con un mindset de buscar o explorar nuevas formas de hacer las cosas, que es, dicen, la inteligencia divirtiéndose. Es decir, cómo podemos ensayar en hacer conexiones que antes no nos habíamos permitido, pero que nos pudieran dar resultados distintos. Y resultados concretos, estoy mencionando solamente 2 o 3 características de cada elemento de los que mencionamos, para no dedicarles demasiado tiempo, pero el tema de los resultados concretos es donde decían en mi pueblo, la puerca torció el rabo. Es aquí donde creo que tenemos de las principales ventajas o fortalezas, porque la nuestra o las generaciones a partir de 25 años todavía tuvimos cierta disciplina, cierta rigor, podemos enfrentar con menos dificultad la frustración. Yo conozco, no sé si esté el doctor Porras, pero que él nos ha compartido que existe un hábito en él de estudiar con el maestro, sin el maestro o a pesar del maestro a lo largo de su vida. Es decir, tener esta estructura que nos permita, a final de cuentas, no solamente lograr resultados, sino que lo que hagamos sea de importancia, enriquezca la vida de las personas, que mejore las situaciones, que haya un aporte diferenciador en estos resultados concretos. Y obviamente el marco de principios tiene que ver con pensar en los demás, en este espíritu de servir y de dejar huella. Entonces, hemos reflexionado que estas características que están apareciendo y que están presentes en un perfil, en una competencia emprendedora, pues en realidad no limitan, o que mejor dicho, coinciden mucho ya con el perfil de las personas que hemos estado
a que nos hemos estado refiriendo y que nos han estado apoyando para este proyecto. Entonces, si vemos que gran parte de quienes están aquí conmigo en esta reflexión compartida son apasionados, perseverantes, toleran la frustración, piensan en el bien común, son creativos, tienen una visión de lo que quieren hacer, tienen un profundo espíritu de servicio, son disciplinados y tienen disposición para trabajar en equipo y buscan ayudar a los demás y respetan las diferencias. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que el ser emprendedor de entrada es ser un agente que transforma de manera positiva su entorno con estos recursos, con estos elementos. Díganme si sí o si no coincide con lo que ustedes piensan que son nuestras ventajas, que son nuestras características y que de alguna forma, pues sí, a veces inconscientemente no lo habíamos pensado, pero somos emprendedores. Por eso el título de esta charla es Eres emprendedor aunque tú no lo sepas. ¿Por qué? Porque pues tiene que ver más que con hacer, el ser emprendedor tiene que ver con quién eres tú, cuál es tu esencia, cómo te concibes, de qué estás hecho, cómo estás integrado, cuáles son tus esperanzas, miedos, elementos que te permitan moverte a la acción. Es decir, que tenemos que trabajar en fortalecer estas características para que estemos seguros que una vez que nos hemos convertido y transformado, aunque está muy trillada esta frase, pero cuando la escuchamos conscientemente creo que tiene sentido. No somos un producto acabado. Podemos tener una mejor versión cada día hasta el final de nuestra vida. Entonces, cuando tú trabajas en tu ser y te vuelves una persona de calidad, que piensa en los demás, que quiere dejar huella, que quiere tocar vidas, entonces todo lo que hagas va a estar impregnado de esta esencia. Y es cuando el emprendimiento se comienza a notar, cuando todo esto que tú llevas dentro, lo llevas a la práctica, lo aplicas en tu día a día, en tus actividades. Por eso es que ser emprendedor no es poner una empresa, porque eso está en el segundo nivel, está en el hacer. Pero no solamente puedes poner una empresa para imprimir o plasmar tu esencia de agente de transformación y de cambio. Hay otro elemento que también se da en esta evolución, es que a veces tienes que moverte o distinguir dónde es que necesitan de ti para hacer esta transformación, o dónde tienes tú que moverte o dirigir y estar donde puedes hacer el cambio y la diferencia. Al final será el tener. Lamentablemente, con esta, yo le llamo imaginario nacional del emprendimiento como producto empaquetado, como fast food, de visión empresarial, casi siempre invertimos estos círculos y ponemos el tener en el centro de todas las cosas y decir, bueno, es que yo quiero tener, entonces, ¿qué hago? ¿A qué negocio pongo? ¿A qué me dedico? Y alguna vez alguien me platicó o me preguntó qué podía hacer, porque decían que ahí donde estábamos trabajando, que era el Centro de Innovación, la incubadora, pues ayudábamos a poner negocios exitosos. Entonces yo recuerdo que le dije, y no era tiempo de pandemia, le dije, pues ¿por qué no pones una funeraria? Que yo sepa, todos somos clientes cautivos, ¿no? Aquí en Puebla también se muere la gente, ¿no? También se muere donde me estés escuchando. Entonces la situación es que dicen, no, pues es que eso no me gusta. Pues exacto, estás poniendo el tener por encima de lo que quieres ser, de quién eres, mejor dicho, y de lo que te gusta hacer, y del el lugar donde disfrutas estar para volcar tu actividad, tu quehacer, tu esencia. Entonces, por eso es que tenemos primero que trabajar en el ser para después llevarlo al hacer. Y entonces es aquí donde podemos mirar en dónde puedo más, además de crear un proyecto empresarial que no necesariamente son excluyentes, pero que también pueden ser aspectos o actividades atractivas para ustedes, no nada más el poner una empresa, sino también a lo mejor ayudar a resolver un problema de una minoría, de un grupo vulnerable, de una condición con la que no estoy de acuerdo, como el cambio climático, como la falta del agua, como muchos elementos que podrían ustedes darme más ejemplos de los que yo puedo mencionar, pero también está el tema de esas personas que sienten el gusto por ser parte de un equipo, de un proyecto grande, donde pueden pensar que
el propósito de su vida por hacer el cambio, por impactar, se puede magnificar y puede tener más eco, más amplitud, puede tener un aliento más grande, sea al ser parte de una organización. Por ejemplo, formo parte de la Universidad para Adultos y en ese espacio quizá tengo mucho más oportunidad de impactar que si soy independiente o soy freelance. Entonces, también es cierto que no me debo sentir obligado para ostentarme como emprendedor de crear un negocio. Puedo, y hay un perfil que le llaman intraemprendedor, que genera el cambio desde el seno de las organizaciones. Y díganme ustedes, ¿a poco no alguien que tiene estas características que hemos analizado de iniciativa, creatividad, ánimo de superación permanente, trabajo en equipo, disciplina, manejo de riesgo controlado, podría hacer la diferencia en una planta armadora, proponiendo mejoras para los vehículos, para hacerlos más económicos, para hacerlos más ecológicos, para hacerlos más seguros, más amigables con el usuario? ¿O en qué otras instituciones? Pues sí, en las escuelas, tocando la vida de las personas, sacando lo mejor de sí, generando actividades, haciendo cosas que van más allá de solamente mi hora clase asignada. O en el gobierno, que falta nos hacen personas, o Pedro Kumamoto, yo recuerdo ese perfil que tuvo digamos, llamó mucho la atención precisamente por el empuje y por el propósito que lo movía. Pero también es cierto que muchas de las personas permanecen en casa. Es decir, hay quien elige la vocación del hogar y que desde el hogar sería capaz de transformar su entorno, que desde el hogar sería capaz de crear valor para el mundo, formando hijos de bien, gente educada, creando proyectos conjuntos o inclusive hasta un negocio familiar que le permita hacer que coincidan o que convivan varios de estos enfoques, ¿no? No está peleado, por ejemplo, el tema de la empresa familiar, o conozco familias que tienen muy claro el espíritu de servicio como estructura, como pilares de su unidad familiar y que se van juntos a hacer campañas o a hacer labor, o le llaman a veces de otras formas en temas religiosos, se me fue la palabra, pero que se pueden combinar estos aspectos. Entonces, un emprendimiento no solamente se aplica al tema de la creación de empresas, que sí es uno de los elementos que nos permiten a veces impactar en los otros ámbitos, pero que también tengamos claro que aun cuando no tengamos una empresa, podemos estar haciendo mejoras o propuestas para mejorar la formación escolar o para ayudar a los demás de manera social o para conservar nuestro entorno. De esta manera, vemos, como les decía, que muchas veces estos círculos se van juntando y la tendencia es precisamente que ayudemos a crear proyectos empresariales que tengan una fuerte orientación social, que estén en el ADN de los proyectos, que sea su estructura o que tenga un propósito de que sean proyectos rentables de impacto social. Y otros círculos se pueden conjuntar de la misma forma como le hemos dicho. ¿Por qué? Porque estamos en un momento donde las asimetrías son muy grandes, donde no es posible dejar en manos de quienes toman las decisiones, de que tienen las riendas económicas, políticas o sociales, el que se resuelvan todos estos problemas. Hemos visto espacios o digamos, sin sentidos, donde un río divide a un sector de la población que tiene ingresos, calidad de vida, servicios, oportunidades y recursos similares a los de Haití, y del otro lado del río tenemos características, recursos, servicios, oportunidades al nivel de Suiza. Y pues eso lo podemos ver si el río le ponemos como nombre Atoyac. Entonces, eso pasa aquí y pasa en todas partes. Hay problemas que nos hemos acostumbrado a mirar. Hay cosas que nos volvemos vulnerables, nos volvemos inmunes y que están esperando una respuesta y que no va a salir de nadie que no sea esa persona que está ahí donde están tus zapatos. Problemas que afectan y que lastiman a la gente, a la población, y que quizás sean una oportunidad para que nosotros nos unamos
a buscar resolverlos. Pero no es solamente los problemas sociales, también algo está pasando y hoy más que nunca tenemos fenómenos que nos están gritando que estamos haciendo algo mal como humanidad y no hay versión 2.0 de la Tierra, no hay, nos acabamos esta y vamos por Marte, porque en Marte no hay nada. Estamos buscando llegar a Marte hoy para ver cómo podemos sobrevivir en un entorno hostil, estéril, extremo, mientras tenemos una Tierra maravillosa, con vegetación, con luz, con muchas características que estamos desdeñando y que están cobrándonos la factura con huracanes, con sismos, con tornados, y estamos haciendo cosas tan, la verdad, criminales como generar nuevas masas, vamos a llamarle continentales, pero que son en realidad de basura, como estos islas de basura que están en el Pacífico, en el Atlántico. La que está en el Pacífico, cerca de Hawái, tiene una extensión de casi 2 millones de kilómetros cuadrados, que es la superficie de la Ciudad de México, de México como país. Imagínense ustedes qué estamos haciendo. Entonces, esto es criminal y que no podemos decir que este es problema de los demás. No podemos decir que ojalá que alguien lo resuelva. Necesitamos organizarnos y necesitamos saber que sea lo que sea que hagamos, tenemos que prepararnos, tenemos que fortalecer nuestro perfil, tenemos que mejorar como seres humanos para poder impactar en las personas haciendo algo que sea sostenible. Puede ser económicamente, puede ser a través de organizaciones, asociaciones que reciban apoyos o recursos o que se hagan sostenibles, pero no perder de vista que debe estar incrustado dentro de nuestra actividad y nuestro propósito que nos mueva el tema de cuidar el planeta, es decir, compartir valor. Esta pregunta en realidad es para los jóvenes. A veces he dado charlas como esta y algunos dicen, pero lo único que quiero es ganar dinero, no puedo solamente dedicarme a eso. Y es cuando yo les digo que he aprendido esto que es muy importante. En la vida existen dos momentos trascendentes. El primero ya se dio, que fue cuando nacimos, pero el segundo es cuando cada una de las personas descubrimos cuál es nuestro propósito de vida, ya sea el universo, el sincrodestino, Dios, Alá, el poder superior, pero como que no nacimos por casualidad. Debe haber una razón por la que nacimos en este momento y no hace 50 años o hace 100 o no dentro de 50. En este entorno, en esta familia, en este cuerpo, en este mundo, en esta realidad. Entonces, a veces nos cuesta trabajo distinguir cuál es mi labor en esta vida. Primero tenemos que saber cuál es nuestro propósito. A veces es descubrirlo, pero a veces es definirlo. Y es importante porque a mí me gustaría que aquí nos compartiéramos como grupo, ahora que hemos visto hacia dónde vamos transitando y que la vida transcurre de manera muy rápida, que no sabemos si vamos a llegar a los 50, a los 70, a los 90, pero que tendríamos que considerar que qué pasa si tengo esa bendición y ese don de tener 30 años más, 50 años más de los que tengo hoy. ¿Cómo me gustaría contribuir a este entorno, a esta situación, a esta realidad? La gente dicen, y Coco nos enseñó eso, esa película me simplificó el ejemplo que vengo platicando desde hace muchos años, que la gente solo muere cuando lo olvidan. Pero ¿a quiénes recuerdan? Precisamente a quienes tocaron tu vida, a quienes la hicieron más fácil, a quienes te aliviaron un dolor, a quienes hicieron este mundo mejor. ¿Y cuál sería tu contribución? La pregunta es, ¿tú quieres morir o quieres que te recuerden? Y hay gente que ha sido extraordinaria, pero que al paso de un siglo o 2 siglos o 3 siglos ya nadie se acuerda, a pesar de que vivió una vida de valor, modelo, de utilidad para los demás. ¿Cómo podríamos nosotros ser capaces de llegar al último día de nuestra vida, mirar hacia atrás y decir, valió la pena y me siento contento porque mi paso por la vida hizo que este mundo fuera mejor?
sería bien interesante poder sentir esto es lo que yo quiero dejar, lo que yo quiero entregar, y no tienen que ser cosas extraordinarias, es decir, tienen que ser cosas que toquen por lo menos a tu entorno cercano o a ti mismo. Entonces aquí yo les pediría que me ayudaran, voy a dejar de compartir para irme a Menti, y que ustedes respondieran esta segunda pregunta, o mejor dicho, esta invitación a compartirnos qué les gustaría hacer. Ya conoces tu propósito de vida, ¿cómo definirías tu misión o tu propósito? ¿Qué te gustaría dejar? ¿Qué te gustaría hacer? Y aquí se vale soñar, y aquí se vale eh, que seamos ambiciosos. Es decir, el hombre no se mide por el tamaño de sus fracasos, sino por el tamaño de sus aspiraciones, de sus sueños. ¿Quisieran ustedes compartir en Menti nuevamente, en la misma ventana que estábamos trabajando, estas expresiones o estas reflexiones, para que vayamos viendo quiénes somos quienes estamos aquí en esta charla? ¿Cómo somos? ¿Cómo nos identificamos? ¿Qué cosas en común tenemos? ¿Qué cosas no había pensado, pero que a mí me puedan llamar la atención? Bueno. Voy a hacer el compartir la pantalla. Hay una pregunta muy interesante. Vamos a retomarla una vez que pasemos este momento. Gracias. Nos compartieron que un propósito de vida o que un legado sería ser ejemplo para la siguiente generación. A mí me llamó mucho la atención cuando empecé a notar que se empezaron a ir los mentores de mi vida, los ejemplos, las personas a las que admiraba, cuando se fue, por ejemplo, Monsiváis, cuando se fue Stephen Hawking, cuando se están yendo esas personas con las que yo estaba acostumbrado a vivir y mirar como modelos, como role models. Y entonces fue cuando empecé a mirar nerviosamente hacia atrás para darme cuenta que ahora en las cosas positivas yo podría empezar a hacer referencia para los demás. Es decir, que ahora la gente ya no mira hacia adelante, sino mira hacia donde estamos nosotros parados caminando, y nos miran y nos pueden llegar a confrontar respecto a qué estás haciendo, ¿no? Nos dice Jorge Arturo en el chat, el rescate de técnicas. Wow, eso sería interesante, aunque no está participando en Menti, lo está participando a través del chat. No sé si alguien quiera leer lo que han comentado en el chat. Maestra Elsa, maestra Karina. Sí, igualmente Jorge Arturo nos compartió en la pregunta pasada, que la ventaja era la experiencia en tiempo real, ¿no? De alguna manera, sobre todo de los adultos. Y ahora el rescate de las técnicas de arquitectura vernácula. Es un propósito muy, muy noble, muy, muy propio, ¿no? Del perfil. Exacto. Exacto. Que tiene mucho valor. Sí, las cosas deben ser importantes para mí, no para los demás, ¿verdad? Y también nos comparten para sí, ser ejemplo para la siguiente generación, conciencia de cuidado hacia los animales. Sería interesante y qué noble también ser feliz y encontrar la plenitud, que es una de las misiones que llegamos a descubrir tarde o temprano, ¿no? Que nuestro propósito, nuestra misión es ser feliz, ser pleno, es tener la convicción de que la vida ha valido la pena vivirla, ¿no? Bueno, aquí, perfecto, alguien más nos comparte el cuidado del medio ambiente. Normalmente yo no participo, pero hay algo que quiero compartir. Es 86, 98.
Así como definimos a veces propósitos profesionales, pues un propósito de vida mía ha sido tocar vidas. No sé cómo, ni no sé qué tan profundo, no sé qué tanto lo esté logrando, pero aunque sea una sola que toque, ha valido la pena. No sé si a ustedes quieran compartirlo de manera verbal, en el chat o aquí, pero a final de cuentas nos hace sentir orgullosos de que estamos convergiendo en una comunidad que tiene aspiraciones comunes, valores similares y que pues somos gente de bien, de este lado están los buenos y que queremos de verdad contribuir para que el mundo que dejamos a nuestros hijos sea mejor y que los hijos que dejamos al mundo sean todavía mejores, ¿no? Entonces vamos a terminar esta votación y vamos a regresar a la presentación. No sé si hasta aquí haya alguna pregunta o concluimos y al final vemos las preguntas. Mario López nos pregunta, si bien ser emprendedor es una parte para llegar a ser empresario, ¿cuáles son los factores determinantes para convertirse o llegar a ser empresario? Okay. Miren, mi hipótesis es que todos tenemos estas características, las que hemos mencionado, pero que dependiendo del perfil, es decir, cuando tenemos cierto perfil emprendedor, están todas presentes, pero lo que va cambiando es la mezcla o la intensidad de algunas de estas características. Entonces yo les podría decir, generalmente están mucho más desarrolladas las características del manejo de riesgo, del bien común o de elementos que pudieran ser asociados de disciplina, de perseverancia en un perfil empresarial. Y en un perfil, por ejemplo, profundamente social, el espíritu de servicio, el trabajo en equipo, el bien común, son las que más se manifiestan en quienes sienten esa vocación natural por trabajar en su entorno. Hay otras que pudieran ser más intensivas en el perfil de intraemprendedor, como el trabajo en equipo, ¿no? ¿Qué otras? En el familiar también son características. Todavía no lo tengo tan bien articulado porque estoy pensando en un estudio, es identificar role models de cada uno de estos áreas y tratar de descubrir cuáles son las que coinciden, pero que tarde o temprano se basan en las que hemos analizado. Es decir, alguien que no está dispuesto a correr riesgos, quizá tenga más orientación a ser intraemprendedor, a formar parte de un grupo, que alguien que quiere explorar, arriesgar por la innovación, por una propuesta radical, distinta. Entonces, sí tiene que ver con algunas de esas características y una de ellas es el manejo del riesgo, entre otras, ¿no? El tema de la innovación, cosas que ya en la lista que hemos analizado podrían ser más sobresalientes, pero me parece que eso es interesante. Hay gente que no está dispuesta a arriesgar, pero quiere poner una empresa. Entonces, muchos de los fracasos en los roles o en las actividades o en los proyectos, y no fracasos, fallos, porque así como digo que la gente no muere si la recuerdan, también yo digo que el fracaso no existe sino hasta que renuncias a seguir intentando. Existen un promedio de 4.5 fallos o fracasos, como entre comillas le llaman, antes de tener un proyecto exitoso en promedio. Es decir, que todo el mundo quiere pegarle a la primera y cuando no lo logra, pues se ve la falta de disciplina que no tienen y abandonan. Entonces, más bien es saber y celebrar el fallo, porque el fallo viene con un regalo, que es el aprendizaje. Y el aprendizaje derivado del fallo es mucho más grande que el que logras cuando las cosas te salen bien. Entonces, eso es lo que yo diría. Y para cerrar precisamente, vamos a analizar si están de acuerdo conmigo en que una vez que hemos visto estos conceptos, podríamos considerar que ser emprendedor es ser un agente de transformación positiva de su entorno o de tu entorno que crea valor para mejorar al mundo. ¿Recuerdan ustedes el nombre de esta charla? Que es, eres un emprendedor aunque no lo sepas.
¿Cómo vamos a descubrir estas características? Haciendo un análisis de qué tanto he trabajado o qué tan intensivamente he trabajado en desarrollar estos elementos que se requieren para ser exitoso en cualquiera de los frentes o de los roles en los que enfoques tu actividad cotidiana, profesional, en el transitar por la vida. Y que además no pierdas de vista que todo esto te va a hacer o va a ser movido por tu propósito de vida, por tu meta respecto a cómo quieres ser recordado, a qué quieres dejar como legado en la vida. Tienes muchos años por delante. Todavía faltan muchas cosas por hacer. O sea, tenemos este regalo que no tuvieron nuestros ancestros, nuestros abuelos, personas más atrás, que tuvieron que despedirse de esta aventura maravillosa, quizá 10 años, 20 años más, pero que nosotros sí los tenemos. Entonces, vamos a concluir aquí la charla y esperar a sus comentarios, reflexiones. Muchísimas gracias, maestro, por esta reflexión esta tarde. Creo que sí, como bien decías al principio, más que una conferencia es una serie de elementos que nos lleva a reflexionar quiénes somos y si tenemos estas características de emprendedores, cómo irlas puliendo para que podamos en nuestro proyecto, ya sea un emprendimiento social o familiar o inclusive una empresa, cómo pudiéramos seguir adelante, ¿no? Y no frustrarnos ante estos malas rachas que a veces se tienen en los emprendimientos, sino al contrario, cómo aprender de esto y seguir adelante y siempre estar en esta reflexión personal que nos lleva a que nuestro emprendimiento se fortalezca y sea cimentado, ¿no? Muchas gracias. Digo, en lo personal sí me deja una muy buena reflexión. No sé, en los participantes si hay alguna pregunta, alguien quiere escribirlo en el chat o inclusive a micrófono abierto. No tenemos todavía algunos minutos antes de cerrar. ¿Con qué se van? ¿Qué se llevan? ¿Qué les queda como principal valor recibido a partir de esta reflexión, que no es nada nuevo, pero que a lo largo del tiempo he visto que tiene cierta consistencia, que la lógica nos lleva al punto en el que no necesitamos necesariamente crear un proyecto empresarial, pero que muchas veces ese es el medio para llegar a un fin todavía más trascendente, más estratégico, más sublime, que es dejar esta huella, de hacer la diferencia. Entonces, podemos utilizar, sí, y lo que estamos haciendo aquí es cómo vinculamos este propósito de la Universidad para Adultos, de escucharlos, de conocer cómo podemos ayudarles para poder lograr que ustedes concluyan un programa académico, y eso fue lo que nos aportaron en el cuestionario, y ahora pues cómo pudiéramos de aquel lado donde están ustedes, pues trabajar para que también sea exitoso, porque puede ser el mejor programa educativo, pero dicen que el corazón tiene la cerradura por dentro. Es decir, podemos darte lo mejor, podemos traerte a los mejores conferencistas o a los gurúes más seguidos, y aún así, de ti depende que lo aproveches o que lo decidas. Y si no se toma la decisión, si no se abre el corazón, pues no vamos a poder lograrlo. No va a ser fracaso del programa. Hay una parte que depende de cada uno de nosotros. Muchísimas gracias, maestro. Y bueno, a todos los participantes que nos acompañaron esta tarde, muchísimas gracias. Karina nos menciona que excelente charla. Muchas felicitaciones. Bueno, 1000 felicitaciones. Y bueno, a todos desearles una excelente tarde, un excelente fin de semana. Y les agradecemos por su participación. Compartiremos nuestra plática para que ustedes a su vez la puedan compartir con familiares, amigos. Por último, Jorge Arturo nos comenta, gracias, ciertamente ser emprendedor es cosa de todos los días, porque todos los días vivimos situaciones que nos ponen frente a problemas reales. Muy cierto. Sí, buena reflexión. Gracias, Jorge. Sí, gracias. Y sí, cada día nos enfrentamos a diferentes
situaciones. Sí, 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 sí. Pues gracias, maestro, gracias a todos. Un abrazo, que sea una linda tarde. Gracias, que estén muy bien.